Imaginaya Mashikuna, Alipunya, Lichishanituta, Tukukuna, Alishimushikaichi. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro de mis videos. El día de hoy vamos a aprender lo que son las profesiones en Quichua. Así que amigos, ya que están de moda lo que son los saurios, están en tendencia ahorita, entonces he utilizado estos saurios para enseñarles Quichua, las profesiones, bueno, algunas de las profesiones en Quichua. Así que amigos, comencemos. Así que amigos, profesionales en Quichua se dice Llancaikunamanta, acerca del trabajo, acerca del oficio, ¿no? Entonces, Llancaikunamanta sería cómo se interpretaría profesionales en Quichua. Vamos a comenzar con lo que son las profesiones en Quichua. Como podemos ver aquí está lo que son profesionales saurios, ¿no? Ahorita están en tendencia los dinosaurios o los profesionales saurios. Tenemos el profesor saurio, el chef saurio, el doctor saurio, contador saurio y algunos otros saurios más. Entonces, lo que he hecho es utilizar estos pequeños animales tan bonitos, tan tiernos, tan llamativos, para poder enseñarles lo que son las profesiones en Quichua a ustedes. Algunas de las profesiones obviamente no son todas, pero vamos a ver cuáles nomás he puesto aquí. Así que amigos, vamos a comenzar con el primero. El primer saurio es el profe saurio o el profesor saurio, amigos. Como podemos ver aquí tenemos al profesor Saurio con su corbatita, con sus lentes y todo. El profesor Saurio, amigos, o el profesor en quichua sería, se dice Yachachi, ¿no? Yachachi. Yachachi significa que enseña, sería, ¿no? Entonces, por eso viene siendo el profesor. Luego tenemos camionero saurio, ¿no? Bueno, en este caso sería el chofer. En quichua, el chofer o camionero se dice Antawa Purichi. Recuerden que Antawa significa carro o vehículo, o sea, de forma general, Antawa. El siguiente saurio es mecánico saurio, amigos. El mecánico saurio, ¿no? El que arregla los carros. Mecánico saurio de igual manera sería Antawa Alichi, ¿no? Antawa Alichi. Recuerden que el chofer es Antawa Purichi, pero mecánico es Antawa Alichi, el que compone los carros, ¿no? O el que arregla los carros. El siguiente saurio es el carpintero saurio, carpintero que realiza todo tipo de muebles con la madera. Carpintero en realidad se dice Caspi Alichi. Luego de esto tenemos al contador saurio. Contador en quichua se dice Kulkikamaj. Kulkikamaj. Además también podrías aquí entrar lo que es un empresario también, ¿no? Porque está relacionado con las empresas, con la facturación del dinero. El tesorero también tendría este mismo nombre, Kulkikamaj en quichua, porque el tesorero es quien recoge todas las colaboraciones o el aporte, ¿no?, que están haciendo. El siguiente saurio, amigos, es el doctor saurio. Doctor en quichua, amigos, se dice Hambi, o también podría ser curandero, ¿no? O sea, hay personas que son curanderas, por ejemplo, se me ocurre a las señoras que hacen la limpia en el mercado, entonces también son Hambi, ¿no? O sea, son curanderas, o sea, que te ahí pasan el huevo para que te saquen el mal viento, el mal aire, esas cosas, que te curan del espanto. Luego tenemos dentista saurio, amigos. Dentista saurio sería Kiru Yuchi, el que saca los dientes, o también podría ser Kiru Ayichi, ¿no? Kiru significa dientes, ¿no? Yukchik es el que saca, ¿no? Entonces sería Kiru Yukchik, sería el dentista. Luego, amigos, tenemos al guía saurio. Guía saurio, amigos, es más para turismo. Cuando uno va a hacer turismo, a veces se contrata a la guianza, ¿no? A las personas que van guiando. Ellos serían ñaupa. Guía saurio o guía sería ñaupa. Músico saurio, dice.
Música en quichua se dice taqui, pero músico se dice taqui. Las profesiones no tienen género. Se dice ya sea a una mujer o a un hombre que tenga ese rol, ¿no? Entonces se dice independientemente taqui, ya sea para hombre o para mujer. Ese dato no me olvidé decir al inicio, pero ya lo saben, ¿no? Taqui. Luego tenemos al panadero saurio, ¿no? Al panadero saurio, ahí está haciendo unos panes. Me parece que es pan de leche esto de aquí. Esto no se parece a una empanada. Pero bueno, es un panadero saurio. O el panadero se dice tandarura, ¿no? Tandarura, ¿no? El que hace los panes. Luego tenemos el chef, para todos los chefs, o sea, para todas esas personas que les gusta la cocina, cocinar. Chef en quichua se dice llano. Esto igual viene del verbo yanuna. Yanuna significa cocinar, entonces el que cocina es el llano. Luego tenemos el estilista saurio, ¿no? Bueno, ahorita que estoy con pelo largo, pues ya no me voy al peluquero. El estilista saurio en quichua se dice Akchapitik, el que corta el cabello, ¿no? El peluquero, Akchapitik. Akcha, amigos, es el pelo. Pueden ir a ver el video de acerca del cuerpo humano, en donde ahí les explico cada uno de nuestras partes del cuerpo humano en quichua. Este dinosaurio, bueno, esta imagen representa lo que es un dinosaurio danzante, un dinosaurio que le gusta el baile, un dinosaurio bailarín, ¿no? En quichua se dice tushu, ¿no? Tushu se dice danzante o bailarín que le gusta bailar, tushu, el que baila. Luego tenemos el albañisaurio, el que los obreros, ¿no? Los albañiles, ¿no? Albañil sería, o se dice en quichua, wasi rura. Luego tenemos artistasaurio, ¿no? Artistasaurio hace referencia al arte, ¿no? Al arte de la pintura, al arte del dibujo. Tulpuk es el artista que pinta, ¿no? Entonces, el artista que dibuja también sería Shuyu, ¿no? Porque Shuyu significa dibujo. Entonces, Shuyu es dibujante. Tulpu, pintor, y Shuyu sería dibujante, ¿no? Gamersaurio, ¿no? Gamersaurio. Para los que no saben qué es un gamersaurio, son personas que se dedican a jugar videojuegos, prácticamente. Sería Puglia, ¿no? Puglia, por ejemplo, los que son futbolistas, ¿no? También son jugadores profesionales, entonces también son Puglia Cuna, ¿no? Y bueno amigos, eso ha sido todo el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Si quieren la segunda parte, pues déjenme en los comentarios. Y muchas gracias a los nuevos suscriptores que están llegando al canal. Quiero invitarles a que me sigan en la página de Facebook, que está con el mismo nombre, que es Quichua Rimay, Yupaichani Mashikuna, Kaya Mincha Kunakama, Ayiya y Ayipaichi. Ya se viene el 14 de febrero, pilas ahí.